Capítulo 4. Instinto guerrero. El ojo gigante Ismail era un valiente guerrero que pertenecía a la tribu de los cíclopes y que alguna vez fue la esperanza de su clan. En el centro de su valiente rostro había un gran ojo azul que, sin titubear, fijaba claramente su mirada en el futuro. No, una vez había fijado su mirada hacia el futuro, pero ahora, su único ojo era un símbolo de maldad, parecido a una luna dorada en una noche oscura. Ismail. En el asedio a la capital imperial, con el fin de dar fama y prestigio a su tribu, Ismail entró en el campo de batalla como un rebelde, con el objetivo de tomar la cabeza del emperador Vincent Boyaccia. Fiel a su reputación, rompió velozmente las defensas del ejército regular y alcanzó las murallas de la capital. Sin embargo, su rápido progreso fue detenido ahí. Un inesperado fuego infernal calcinó por completo al ojo gigante Ismail, y a todos los guerreros de la tribu de los cíclopes que lo seguían. A pesar de sobrevivir, al final, terminó perdiendo la vida por la persecución de la hoja de un hacha asesina carente de emociones. Sí, perdí mi vida, pensó. Debería haber sido así. Ismail. Acribillado por el bombardeo, posterior al incendio, su cuerpo se hizo 1000 pedazos y, con toda seguridad, cayó muerto. Sin embargo, al cuerpo de Ismail, horriblemente quemado y destrozado, le crecieron nuevos miembros y se levantó. Actualmente, él llevaba su hacha de guerra al hombro y caminaba por la capital imperial, devastada por la batalla. Lo único que movía su frío cuerpo era un fuerte y arremolinado sentimiento de odio. Ismail, ¿dónde estás, horrible bestia? Todd, hasta ahora, solo nos hemos enfrentado a un puño de soldados de poca monta y no nos hemos topado con nadie del nivel de un general. Pero el oponente que tenemos delante será un verdadero rival. Esto va a ser complicado. Subaru, cuando dices, general, ¿a qué te refieres? Todd, hay excepciones, personas que son evaluadas por sus tácticas militares y perspicacia estratégica, por ejemplo, Chisagol, pero, en la mayoría de los casos, lo que en verdad cuenta es la fuerza. Este tipo es uno de esos. No es tan bueno como un general de primera clase, pero definitivamente tiene el potencial para convertirse en un general de segunda clase, Subaru. Todd, si tomáramos en cuenta solo su fuerza bruta, probablemente podría matarnos incluso estando solo. Todd concluyó su desesperanzador informe con una actitud indiferente. Por sus palabras, era claro que una lucha los llevaría a la muerte. El formidable zombie que les esperaba, era una forma de decir que la suerte, que los había acompañado hasta ahora, se agotó. Katia, pero eres un tipo astuto, puedes manejarlo, ¿verdad? Lo has hecho muy bien hasta ahora, con la ayuda de estos niños. Tras decir eso, Katia se volvió para mirar a To con una expresión de esperanza. Los niños a los que se refería eran Subaru y Beatrice, que cristalizaban mágicamente a los zombies, y Tanza, que destruía a los enemigos que pudieran haberse escapado. Afortunadamente, hasta el momento, Lois no había tenido que intervenir para proteger a Rem y al grupo que lo seguía, ya que, los dos principales atacantes, junto con el buen juicio de Todd, habían allanado el camino. Sin embargo, Todd, cuando hay un cierto nivel de paridad en la fuerza, la habilidad puede marcar la diferencia. Sin embargo, cuando se enfrenta a un oponente con una diferencia de poder tan grande, deja de tener sentido. No importa lo fuerte que sople el viento, no va a derribar un castillo. Katia, Flap, así que el soldado Kun dice que va a ser duro continuar por este camino. Deberíamos escoger otro. Todd, sí, es lo que me gustaría decir, pero no podemos cambiar de ruta tan fácilmente. Asintiendo, Todd reconoció como cierta la mitad de las palabras de Flap, pero negó la última parte. Luego, giró la cabeza hacia el camino por el que habían venido y regresó la mirada hacia el Palacio de Cristal. Todd, por fin ese bando ha terminado su batalla. Eso significa que el agua llegará pronto. Al mismo tiempo que Todd señaló sin emoción, un rugido se escuchó a lo lejos. En aquella dirección, una enorme figura humanoide chocó con un dragón cerca del Palacio de Cristal. Sus rodillas estaban destrozadas y su cuerpo rocoso cayó al suelo, rompiendo el perímetro del castillo. Tras la densa columna de humo, el dragón blanco que derrotó al gigante de piedra lanzó un grito de victoria. Todas las criaturas, zombies incluidos, eran capaces de comprender que el sonido que resonaba con fuerza era el de un grito de guerra, dadas las enormes proporciones de la escena. Todd, si lo que acabo de decir es correcto. Subaru, no se sabe si podremos llegar a tiempo para volver por donde hemos venido y encontrar una ruta alternativa.
Beatrice, supongo. Era una conclusión que los dejaba sin opciones, pero una vez que se puso en palabras el curso de acción, Beatrice, que sostenía la mano de Subaru, también apoyó la idea. Entonces, Toad asintió cerrando la discusión. Pero, Tanza levantó la mano modestamente diciendo, y continuó. Tanza, entonces la situación está en un punto muerto, ¿no? Tenemos un poderoso enemigo frente a nosotros, pero, aunque quisiéramos volver atrás, el tiempo no nos lo permitiría. Flap, jajaja, Tanza-san, esa conclusión da mucho miedo. Es cierto que si solo tenemos en cuenta la información que nos han dado, parece que estamos en un punto muerto, lo cual es realmente inquietante, pero seguro que queda alguna jugada por hacer. Tanza, por ejemplo, ¿qué? Flap, eso no lo sé. Seguro que hay alguien, Subaru, que podría entenderlo. Mejor que yo, ¿no? Ante la afirmación de Flap, Tanza, a la que le costaba contener sus emociones, frunció sus redondas cejas y desvió la mirada. En situaciones como esta, Subaru se sentía feliz de que pensaran en él cuando surgía el tema de alguien en quien confiar. Y aunque esa confianza lo presionaba, también lo forzaba a pensar. Además, Rem, puedes hacerlo. De hecho, Tanza no era la única que tenía puestas sus esperanzas en Subaru. Subaru. Rem, que ayudaba a Katia y sostenía el mango de la silla de ruedas hasta el punto en que sus dedos se volvieron blancos, le hizo esta pregunta a Subaru con unos temblorosos ojos azules. No era una mirada tan llena de confianza como la que Katia tenía puesta en Toad, sino algo más frágil, al igual que un castillo de arena o similar al hielo delgado. Aún así, el corazón de Subaru latía con fuerza. Gracias a que sus compañeros le aseguraron que se ocuparían de la vigilancia de Toad, ahora, podía volver a centrar su atención en la tarea que tenía entre manos y utilizar su mente al máximo. Toad, si no decidimos rápidamente si ir o no, nos quedaremos sin tiempo. Mientras Subaru forzaba su cerebro a pensar, Toad le recordó la gravedad del asunto como para apresurar. Si elegían ir de frente, y enfrentarse al Cíclope, entonces, lo que necesitarían era fuerza. Por el contrario, si lo que escogían era regresarse, y buscar un camino alternativo, haría falta tiempo y suerte. Por otro lado, ya que Subaru podía volver de la muerte, lo sensato sería pensar que la opción más juiciosa era la última, probar suerte y escoger un segundo camino, pero... Subaru, no puedo asegurarlo. Si bien era cierto que, al utilizar el regreso de la muerte, en la segunda opción, podría eliminar los caminos erróneos hasta encontrar una salida más corta. Bueno, suponiendo que hubiera una. Pero si no podían llegar a tiempo, sin importar el camino alternativo que tomaran, era tonto optar por la segunda opción. Por otro lado, si se eligiera la opción de luchar. Subaru, si podemos luchar contra un enemigo fuerte o no, dependería de... Entre el grupo que huía con Subaru, solo Beatrice, Lois, Tanza y Toad podían considerarse como una fuerza de combate decente. Para ser honesto, Subaru solo era un extra para Beatrice. Eira no podría ayudar mucho ya que se encargaría de la escolta de los no combatientes, como Rem, Katia, Flap y los falsos príncipes. Para resumir, solo había 4 personas que podían servir en el combate. Beatrice, Lois, Tanza y Toad. Justo cuando Subaru estaba pensando qué hacer, levantó su rostro y su mirada se encontró con la de Toad, que casualmente veía en dirección de Subaru. En ese instante, un relámpago alumbró su cabeza, y la electrizante sensación dio a luz a una idea sólida, pero amarga. Subaru y Toad, ¿vamos a vencer a ese zombie? En el interior de su alma, Subaru había sido consciente de que Toad llegó a la misma conclusión. He ahí la razón por la que lo dijeron juntos. También los dos entendieron que, para enfrentarse al Cíclope, lo que haría falta era una combinación de fuerza y estrategia. Ismael se dio la vuelta en el momento en que oyó un ruido fuerte, distinto a los demás. Ismael. Su viejo cuerpo quemado fue sustituido por uno nuevo, pero agrietado. Ismael, héroe de la tribu de los Cíclopes, adoptó una baja postura y captó la silueta de una sombra acercándose. Mientras Ismael estaba en medio de la calle, sobre su cabeza voló una casa entera, que había sido arrancada desde sus cimientos. Parecía una broma, pero la casa voladora, al tiempo que describía una trayectoria parabólica, se desintegraba tirando sus trozos por el suelo, como si fueran migajas de pan. La mayoría de la gente no podría admirar la sorprendente escena, pues lo más seguro era que muriesen aplastados. Aún así, Ismael, qué lento. El ojo gigante Ismael, no se podía comparar con la mayoría de la gente. La casa voladora amenazaba con caerle encima, dejando como vías de escape delante y detrás por el camino. El lado izquierdo y derecho estaban bloqueados por las casas. Pero, que le proporcionaran a propósito una vía de escape, significaba que era una trampa.
Por lo tanto, Ismail no huyó ni hacia adelante ni hacia atrás, sino que levantó su hacha de guerra. Era un hacha enorme que incluso sería difícil de levantar para 2 guerreros, pero Ismail la maniobraba con facilidad y podía cortar cualquier obstáculo con ella. Y esa caza voladora no era la excepción. En el momento del contacto, la hoja del hacha cortó hacia arriba con facilidad. Penetró en el borde frontal de la casa y la dividió en 2 secciones verticales con un solo tajo. Era como haber cortado a un hombre a la mitad, desde su ingle hasta la cabeza. La casa cercenada ya no podía cumplir su función de hogar, pues los muebles, la vajilla y la ropa dejados por los propietarios se estrellaron contra las calles, todo ello sin causar ningún daño a Ismail. Sin embargo, Ismail, H.K. Inmediatamente después de soltar su espectacular movimiento, una roca fue directa a la cara de Ismail. Por supuesto, esto no funcionaría contra la tribu de los cíclopes, cuya vista era incomparable a la de otras razas. Mientras ladeaba la cabeza, esquivaba el proyectil volador y se agachaba en el remolino de polvo que había dejado la casa, Ismail entrecerró los ojos. El enemigo estaba en la misma dirección desde la que se habían lanzado tanto la casa como la piedra. La técnica pupilar de la tribu de los cíclopes permitió cambiar la visión del mundo de Ismail. El ojo de Ismail, que era capaz de utilizar el color para captar las emociones de un objetivo, vio múltiples destellos de rojo procedentes de la dirección del ataque lanzado. El color de la voluntad de luchar. Eso en sí mismo era deseable, y todo el cuerpo de Ismail se llenó de fuerza. Durante este asedio a la ciudad imperial, o en una batalla contra bandidos o cualquier otra raza, no había nada más degradante que luchar contra aquellos que no llevaban el color de un guerrero. Guerrero contra guerrero, luchador contra luchador, solo en este tipo de batallas tiene valor un concurso de habilidad. La fuente de la animosidad que impulsaba el cuerpo supuestamente muerto de Ismail era grande hacia aquellos que habían mancillado el honor de unas artes marciales tan universales. Ismail, es una pelea. Pisando las calles llenas de suciedad, el cuerpo de Ismail avanzó hacia el enemigo. Los mismos proyectiles de piedra lanzados antes intentaron interceptarle, y el siguiente proyectil masivo, una casa, siguió una trayectoria parabólica, aunque no le pareció una táctica cobarde ni propia de un hombre débil. Solo que era una buena táctica, por la que sentía respeto, y que necesitaba destruir. Ismail, la muerte de un guerrero debe venir a manos de un guerrero. La velocidad y la precisión de las piedras eran muy altas. Aunque respondió con una mínima cantidad de esquives y paradas con su hacha de batalla levantada, sería inevitable que sus huesos se hicieran añicos si recibía un impacto adecuado. Ni que decir tiene que la enorme casa que se lanzó por los aires era un proyectil con tal fuerza que dejaría inmediatamente incapacitado a su objetivo. Sin embargo, Ismail, no creas que es tu derecho exclusivo enviar algo volando. El aullante Ismail blandió su hacha de guerra, haciendo saltar por los aires la segunda cazabala de cañón, y clavó el filo de su arma en la calle con tal fuerza que rasgó el suelo de la capital imperial. Rasgando el suelo, Ismail giró su larga pierna y lanzó una patada que lo hizo volar hacia adelante como un perdigón. Naturalmente, no esperaba que fuera un golpe eficaz contra el enemigo de enfrente. Ismail, es solo una distracción, pero, a diferencia de la tribu de los cíclopes, otras razas que no poseyeran ojos especiales serían incapaces de ver a través de una cortina de polvo que danzaba a su alrededor. Ismail se escondió entre el polvo y los escombros destrozados de la calle, lo que redujo claramente sus posibilidades de ser alcanzado por las piedras que le lanzaban, y tuvo un respiro para seguir avanzando. Ismail, un hombre grande y una niña pequeña. Cuando Ismail se asomó a través de la cortina de humo, pudo ver claramente el otro lado y pudo distinguir que había un hombre y una chica. El hombre asumió el papel de mantener a raya a Ismail con piedras, y la niña pequeña que estaba a su lado arrancó casas enteras del suelo y las lanzó al aire como enormes proyectiles. Fue un esfuerzo bien coordinado, pero al mismo tiempo lo desconcertante fue la inexperiencia con la que actuaron. Ismail, que había perfeccionado sus habilidades en el campo de batalla, comprendió. Ninguno de los dos, que habían pasado a la ofensiva, eran auténticos guerreros. Sin embargo, habían desarrollado de algún modo un espíritu guerrero, que Ismail, que era el objetivo del ataque, respetaba de verdad. A veces, el campo de batalla podía transformar en un instante a un no guerrero en un guerrero. Lo mismo pasaba con aquel hombre y la chica. Ismail, magnífico. Expresando su alabanza, rindiéndole respeto, debe matarlos, no importa qué. Con absoluta perfección, sin vacilación alguna, sin el más mínimo error, debe masacrarlos a conciencia. Erradicando hasta la última parte de sus vidas, debe ahogar la vida misma de ellos. Debe desgarrarlos miembro a miembro, arrancarles la cabeza y beber la sangre de sus corazones arrancados. Ismail podía sentir el ansia feroz de muerte, sangre y vidas encenderse dentro de su propia mente. Al mismo tiempo,
Cuando Ismael atravesó la tercera bala de cañón, resonó un ruido estridente al romperse el cristal de la ventana, y se vio reflejado en ella. Ismael estaba sonriendo. Las comisuras de su boca se contorsionaron como para aplaudir el calor malévolo que fluía por su cuerpo frío, en el que no circulaba sangre de verdad. Era una sonrisa atroz que apestaba nada más que sangre, una sonrisa que nunca había lucido en su rostro cuando aún estaba vivo. Ismael, ja, 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 ja. En lugar de sentir repugnancia ante aquella sonrisa, un vehemente regocijo hirvió en su interior y estalló con el sonido de una carcajada. Mientras reía, y seguía riendo, asestó un golpe de suerte a las piedras que volaban en su dirección. Lanzándose hacia la siguiente bala de cañón, la atravesó con su hacha de guerra mientras realizaba su ataque suicida. Siguieron lanzándole cosas mientras retrocedían, y él saltó hacia los dos guerreros. No, saltó hacia su presa. Lanzando su hacha de guerra hacia el quinto edificio, que parecía ser su última resistencia, Ismael intentaría bendecir los aplausos de su sangre hirviente con sangre de verdad. Como era de esperar, solo tener un globo ocular realmente limita su visión, ¿no? Ismael. La casa voló en un arco parabólico y, derribando su puerta principal con su hacha, propagaría ese poder destructivo y haría que la totalidad de los materiales de construcción que se doblaban estallaran como una burbuja. Justo antes de que eso ocurriera, la burla de alguien golpeó los tímpanos de Ismael. No, 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 absolutamente no, maldijo Ismael dentro de sí. Ese hombre no era un simple desconocido. Para Ismael, esa voz era lo más aborrecible, un símbolo de malevolencia, un blanco de detestación. Ismael, tú. Su moral elevada de poco antes se había desvanecido, y una fría sed de sangre dominaba todo el cuerpo de Ismael. El que vio el ojo dorado, ensanchado y manchado de negro de Ismael fue un único soldado imperial de pelo naranja, tendido en el suelo de la casa destruida. Sin duda, era el enemigo jurado que había provocado la muerte de Ismael. Ismael, ra. En ese instante, retorciendo su cuerpo en un arrebato de rabia, el hacha de combate de Ismael cambió de trayectoria. Cambió de un golpe vertical con el hacha, que habría partido la casa por la mitad, a una trayectoria oblicua en un instante, y estaba a punto de golpear al soldado imperial que estaba tendido, pero Ismael, oh. Justo antes de que pudiera descargar toda su fuerza sobre su enemigo jurado, el soldado imperial desapareció repentinamente del campo de visión de Ismael, mientras éste montaba en cólera motivado por su propio grito de guerra. No era algo de esta dimensión, como moverse a una velocidad intensa. Literalmente, había desaparecido. Al momento siguiente, los pensamientos de Ismael estaban completamente pintados de blanco y negro. El odio que había estallado hacia su enemigo jurado había perdido su destino, y su mente estaba dominada por el vacío causado por tan extraño fenómeno. Pero, justo antes de ese momento, el ojo de Ismael había percibido una discrepancia. Había percibido a una joven de largos cabellos dorados, aferrada al cinturón de cuero de la detestable forma de su prono enemigo jurado. El motivo y la intención no estaban claros, sin embargo, no creía que esa información fuera irrelevante. A pesar de que el tiempo de contacto era corto, no había forma de que el soldado imperial cargara irreflexivamente con cosas innecesarias, tal era la confianza negativa que robaba los pensamientos de Ismael. Pero entonces, Ismael, ga. Un impacto punzante atravesó el hombro izquierdo de Ismael, que lanzó un grito de dolor. En el interior de la casa donde se había interrumpido la destrucción, lo que atravesó las paredes e impactó en Ismael, tanto si se trataba de una puntería precisa como de un disparo afortunado, fue una piedra lanzada a gran velocidad. Pensó que sus huesos se romperían si era golpeado por eso, y de acuerdo con esa creencia, esa fuerza hizo que el hombro izquierdo de Ismael explotara violentamente, y como resultado, el cuerpo de Ismael comenzaría a gritar. Pero eso no llegó a suceder. El cuerpo de Ismael había perdido el color de la sangre, y en varios lugares de su piel se habían formado grietas. Cuando la piedra le golpeó, sonó un sonido terriblemente corto y se hizo añicos. Era como si el propio Ismael fuera igual que los cristales de las ventanas de las casas destruidas. Ismael. Por un momento, mientras su brazo izquierdo se hacía añicos, los pensamientos de Ismael se paralizaron. Sin embargo, aunque estaba sorprendido, la ausencia del dolor esperado impidió que sus pensamientos se hicieran pedazos. En consecuencia, pudo estar tranquilo sin pasar por alto el siguiente cambio. Ismael, mi brazo. Su brazo, destrozado a la altura del hombro y caído al suelo de la casa inclinada, se regeneró mediante movimientos inexplicables, como si el tiempo retrocediera, se rellenaron las grietas, volvieron los fragmentos destrozados y quedó restaurado. En menos de 2 segundos, fue como si la ruptura nunca hubiera ocurrido. Ismael, Rápidamente cambió el hacha de combate de su mano derecha a su recién reparada mano izquierda,
y con la intención de comprobar cómo se sentía, Ismail lanzó un golpe con el hacha, esta vez haciendo estallar la casa bala de cañón medio destruida. Destruyendo el edificio construido con una mezcla de piedra y madera, Ismail se bañó en los escombros mientras se abría paso hacia el exterior. Entonces, extendió su mano derecha hacia la sensación de hostilidad que se acercaba. Atrapó de frente una piedra voladora del tamaño de un puño con su mano derecha, muy abierta. Si no evitaba el impacto, los huesos de su mano derecha obviamente serían dolorosamente demolidos. Pero el cuerpo de Ismail se desviaba de cómo se rompería un cuerpo humano, y en su lugar se rompería como materia inorgánica. Entonces, se había restaurado a su estado original con una capacidad regenerativa superior a la capacidad de recuperación de un cuerpo humano. Ismail, esta es la verdadera naturaleza de este cuerpo. Desviando inconscientemente su atención de la situación antinatural en la que se encontraba, Ismail se movió con un odio ardiente. Concedido a través de una incomprensible resurrección, este cuerpo repulsivo alejaba a Ismail de los conceptos de sangre, dolor e incluso de aquello que era indispensable para la vida, el concepto mismo de muerte. Ismail, ja. Exhalando, Ismail vio bajo él el espectáculo que deseaba. El hombre y la joven que llevaban tiempo atacando decididamente a Ismail, el que estaba justo detrás de ellos era su cobarde enemigo jurado que se había desvanecido justo antes de que sus ataques pudieran alcanzarle. Con una técnica desconocida, en el momento en que desapareció el ojo de Ismail, apareció detrás de aquellos dos, y los guerreros unieron sus fuerzas a las del cobarde. En ese momento, su admiración por los guerreros de antes se invirtió y se transformó en un espeso odio. Ismail, todos ustedes, paguen por esta burla de guerra con sus vidas. Pateando los fragmentos de la casa que habían volado por los aires, el cuerpo de Ismail voló como una flecha. Mientras su cuerpo se dirigía directamente hacia los villanos, la joven decidió que no había tiempo suficiente para llegar a la siguiente casa, por lo que empezó a lanzar piedras como el hombre barbudo que estaba a su lado. Ismail, es inútil, es inútil. Sin blandir su hacha de guerra para apartarlas, las piedras alcanzaron a Ismail a gran velocidad. Sin embargo, ni pudieron detener las acciones de Ismail, ni pudieron desalentar su corazón. Incluso si una pieza era golpeada por una piedra y se hacía añicos, se restablecía al instante y no sufría ningún daño. Con un cuerpo nuevo que había renunciado al verdadero sentimiento de la vida, Ismail trató de alcanzar el verdadero sentimiento de la vida de los demás bañándose en su sangre, y así, hacia los rostros agarrotados de sus enemigos. Ismail, al intentar extender la mano, se dio cuenta de algo. El hombre barbudo, la joven con kimono, el soldado imperial que había decidido que era su odiado archienemigo, ninguna de sus expresiones había muerto. El hombre barbudo y la chica aparecieron rojos, mientras que su enemigo jurado apareció azul una vez más. Sucedió en el momento en que comprobó esos colores. Ismail sintió la llegada de una presencia detrás de él mientras saltaba hacia sus enemigos. Ismail, HKI. Los instintos guerreros de Ismail dieron la voz de alarma, y giró en el aire para mirar a la presencia. Con su ojo gigante, abierto de par en par, reflejado en su ojo dorado había una persona que de alguna manera se las había arreglado para ponerse detrás de él en un instante. No era una sola persona. Eran tres figuras. Un chico joven con el pelo negro, y en sus brazos había una chica joven con un vestido. Y la joven rubia, que debería haber estado junto a su enemigo jurado. Se aferraba a la espalda del chico. Los tres eran pequeños, sin embargo, ardiendo en espíritus de lucha de color rojo brillante, levantaron las manos. Ante el conjuro murmurado, los instintos guerreros de Ismail intentaron reaccionar de inmediato apartando de una patada los escombros. Sin embargo, conteniendo esos instintos, Ismail estiró el brazo para blandir su hacha de batalla. Sin esquivar el ataque de sus enemigos, sin detenerlo, se regodearía en él mientras realizaba su contraataque. Una embestida tan descuidada no habría sido posible con su cuerpo anterior, no obstante, aprovechándose de su inmortalidad, se daba la libertad de ignorar los ataques, para así poder masacrar más rápido a sus enemigos. Ninja. Se disparó un resplandor amatista, e Ismail se atrevió a atraparlo mientras volaba directo hacia él. Sin embargo, el héroe de la tribu de los cíclopes no se había dado cuenta de que esta era una decisión que el verdadero ojo gigante Ismail nunca habría tomado en vida. Fin del capítulo 4.